diagnóstico de la menopausia. La fisiología del climaterio y la transición a la menopausia, cambios endocrinos paraclínicos como que encontramos en la medición de la hormona foliculoestimulante, en los estrógenos y en los niveles de la hormona antimuleriana. Criterios diagnósticos: amenorrea, pruebas hormonales, menopausia natural versus iatrogénico. Y con respecto a síntomas vasomotores y neuropsiquiátricos, oleadas de calor, bochornos, sudoración nocturna, fisiopatología y prevalencia, alteraciones del sueño, cambios del estado del ánimo, ansiedad, depresión e impacto en la calidad de vida. Esto es como un abrebocas pues, de los temas que se van a tratar en este bloque que corresponde a menopausia y tal vez a terapia hormonal sustitutiva. Entonces, primero hay que mencionar pues que es un concepto que se repite y se repite, y es que el número de óvulos en la mujer está definido genéticamente, ¿sí? Como que el comparativo vale acá, y es que el hombre funciona como una fábrica de huevos, ¿cierto? Los huevos en el hombre son los espermatozoides, y la mujer, pues los huevos de la mujer son los ovocitos. ¿A qué se refiere esto? Entonces, el espermatozoide más antiguo que tiene un hombre tiene 3 o 4 meses, ¿sí? Mientras que el óvulo más joven que tiene una mujer tiene la edad de la mujer. Este concepto es así: el único momento en que se forman ovocitos en el cuerpo de la mujer, el único momento en el que se forman ovocitos en el cuerpo de la mujer es en el embarazo, y el pico máximo de producción se alcanza más o menos a las 20 semanas de gestación. O sea, la mujer a las 20 semanas de vida alcanza su pico máximo de ovocitos, que es alrededor de 8 millones, 7 u 8 millones de ovocitos en ambos ovarios. Y a partir de estas 20 semanas, de ese pico máximo, empieza a haber un declive, ¿cierto?, constante en el número de ovocitos primarios, hasta que ya se acaba el último, que es lo que consideramos la menopausia, ¿cierto? La menopausia. Cuando nace la mujer, de esos 7 u 8 millones de ovocitos ya no quedan sino 1 o 2 millones de ovocitos. Y en el momento de la menarca, que pues para nosotros, para la población, es más o menos a los 11 años, ya no quedan sino entre 300 y 500 mil ovocitos. 300 y 500 mil ovocitos que se administran a lo largo de la vida reproductiva, ¿sí? El promedio de menopausia para nosotros en Colombia es más o menos 51, más o menos 5 años. O sea, es normal que aparezca entre los 46, entre los 56 años. Y podemos hacer diferencias nominales, y es que una menopausia temprana es aquella que se da entre 40 y 45 años, y podemos hablar de insuficiencia ovárica prematura cuando hay una menopausia menor a los 40 años, ¿cierto? Y por definición, pues es entonces el cese de la menstruación debido a falta de la función del ovario. Entonces, una ausencia por mayor o igual a 12 meses, mayor o igual a 12 meses. Con este concepto, pues sigo reforzando. Nosotros, en el eyaculado, los varones, uno puede eyacular, o lo mínimo que dice la Organización Mundial de la Salud es que uno eyacule mínimo 1.5 mililitros, y que la concentración mínima por mililitro sean 15 millones. O sea, un varón con un espermograma normal puede eyacular 3 veces al día, ¿cierto? Todos los días cuando hacemos criopreservación. Y en un solo eyaculado puede tener más espermatozoides
que lo que produce una mujer durante toda su vida. O sea, por eso esa diferencia biológica. Y parece que esto es un tema de adaptación biológica para quienes les gustan las teorías evolutivas. La mujer es demasiado ahorrativa en la energía, ¿cierto? La energía que utiliza la mujer es para la gestación, ¿cierto? Para proveer un bebé de glucosa, proteínas, todo lo que requiere, ¿cierto? El crecimiento dentro del cuerpo de la mujer. Mientras que a nosotros nos toca hacer una competición para perpetuar los genes con una producción excesiva de espermatozoides en la gónada. Hay entonces un periodo reproductivo, ¿cierto? Desde desde la primera menstruación, ¿no? desde la pubertad, desde la menarca, y más o menos 1 o 2 años antes de la menopausia, para otros autores 5 años antes de la menopausia, es lo que denominamos perimenopausia, ¿sí? Y la menopausia, pues, es el año donde la paciente, la mujer, percibe su último periodo menstrual. Bueno, recordando pues este concepto, la célula, el ovocito primario, ¿cierto? El ovocito primario es una célula muy pequeña. Ustedes ven mi puntero, ¿o no? ¿O tengo que hacer algo diferente? En el momento no se ha visto. Me toca ir acá abajo a la izquierda. Puntero láser. Sí, ahora sí. Listo. Ahora sí lo ven. Sí. Bueno, entonces el ovocito es una célula, ¿cierto? A microscopía, bueno, son 50 micrómetros, ¿cierto? 50 micrómetros. Y el ovocito primario está rodeado, ¿cierto? Por una sola capa de las células de la granulosa, ¿sí? Una sola capa de las células de la granulosa. Y el ovocito primario está detenido en la meiosis 1, ¿cierto? Está detenido en la meiosis 1. Como les mencionaba, durante la vida fetal se alcanza un pico de 8 millones de ovocitos, 7 u 8 millones, o sea, de ovocitos de 50 micrómetros, rodeado por una sola capa de las células de la granulosa, ¿sí? Y también es como una constante biológica, se estimulan cada mes, o sea, la cohorte de esas células primarias que arrancan una carrera para que uno de ellos se ovule, es de alrededor de 1000, o sea, la mujer esté o no esté en embarazo, esté o no esté usando anticonceptivos, véngale o no le venga el periodo, está, ¿cierto?, coloquialmente echando mano, ¿cierto? Una cohorte de 1000 células van a arrancar una carrera para que uno de ellos se seleccione y se suelte, ¿cierto? O sea que de 999 ovocitos que arrancan a madurar, de 1999 van a entrar en atresia y solo uno de ellos se va a convertir en un ovocito maduro que se va a soltar, ¿cierto? Que va a ovular. De ello pues que solo 400 ovocitos maduros, ¿cierto?, son liberados, son ovulados. El resto de los millones de ovocitos van a entrar a una muerte celular programada, ¿cierto? Entonces, desde que viene la menarca hasta la menopausia, va a haber un declive constante, alrededor de 1000 óvulos cada mes. Y ahí entramos a ver, ¿cierto? O sea, cuando se agotan de manera temprana, ¿cierto?, como en una falla ovárica prematura, o sea, una menopausia antes de los 40 años, pues hay que hacer investigaciones de qué está ocurriendo, ¿cierto? Que puede tener asociaciones genéticas, bueno, ya vamos a hacer mención de todas estas cosas. Dependiendo de, ¿cierto?, el país, la región, las condiciones económicas y de nutrición, hay una variación de la edad de la menopausia.
miren lo de América Latina, 47.2. Solo hay un estudio en Colombia, ¿cierto? En Bolívar, donde nos hablan de 51, más o menos 5 años, que es lo que les estoy mencionando. Estados Unidos 49, Europa 50.5, África 48, Asia 48, Oceanía 51. Listo. En cuanto a la fisiología, reforzando, ¿cierto? Hay una pérdida progresiva de los folículos ováricos. Con esto, ¿cierto? Empiezan a haber unos cambios hormonales, y esos cambios hormonales son los que nosotros podemos usar, ¿cierto? Como paraclínico, para establecer diagnóstico y hacer orientaciones en manejo. Con los cambios hormonales encontramos disminución de la inhibina B. Esto pues es, para mí, yo nunca llegué a usarlo, pero pues está escrito en la literatura. Pero ahora contamos con herramientas pues desde hace mucho tiempo. Las mediciones de la hormona foliculoestimulante dependen del día del ciclo, así como la medición del estradiol. O sea, las concentraciones tanto de FSH como de LH como de estradiol y más de la progesterona varían dependiendo del día del ciclo en el que se toma. No ocurre lo mismo con la medición de la hormona antimuleriana. O sea, la hormona antimuleriana se puede tomar y no va a variar el resultado en cualquier día del ciclo. Lo que tenemos, o la dificultad que tenemos como con la hormona antimuleriana, es que desde el punto de vista del laboratorio, la hormona antimuleriana debe ser automatizada. Entonces, a veces, dependiendo del laboratorio, como que no estamos tranquilos. En nuestro medio, los que mejor realizan los niveles de la hormona antimuleriana son en Pereira, el laboratorio López Correa, y en Manizales, en el hospital de Caldas lo hacen bien. Con respecto a los síntomas que aparecen como los bochornos, ¿cierto? Los sofocos, las neuronas quispeptina, neuroquinina B y dinorfina son clave en la regulación de los bochornos. Entonces, cuando volvemos o hacemos una retroalimentación de los ejes, recuerden que hay un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, ovario, el símil o el paralelo que nos permite, ¿cierto? Tema del hipotiroidismo, los trastornos tiroideos, también hay un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, cuando tenemos una alteración tiroidea, ¿sí? Si la hormona no se produce bien, la T3 o la T4, aumenta la TSH. Entonces eso es un hipotiroidismo primario. Con el eje endocrino, hipotálamo, hipófisis, ovario, ocurre lo mismo. Si el ovario no me está produciendo adecuadamente estrógenos y progestágeno, ¿cierto? El mando central aumenta la producción de FSH. O sea, si yo tengo un hipoestrogenismo, porque las células de la granulosa que rodean el ovocito primario se están acabando, si yo produzco pocos estrógenos, aumenta la FSH. O sea, el mando central grita, por hacerlo de una analogía. ¿Cierto? Recuerden que el eje es hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, que es un decapéptido, ¿cierto? Entonces, por pulsos, ¿cierto? Por pulsos se produce, por ese estímulo de la GnRH, del hipotálamo en la hipófisis, o FSH o LH, ¿sí? O FSH o LH. Y la hormona folículo estimulante, ¿cierto? Como su nombre lo dice, y esas empiezan a proliferar, a multiplicar. La FSH es un potente mitógeno de la célula de la granulosa, ¿cierto? Entonces,
esas células que rodean al ovocito primario empiezan a proliferar, a multiplicarse y con ello a producir estrógenos. Los estrógenos, a su vez, hacen una retroalimentación negativa de la FSH. O sea, la FSH en día 2 o 3 y empieza a bajar por la producción de los estrógenos. Pero si esas células de la granulosa, que están poquitas, no me producen estrógenos, no hacen la retroalimentación negativa de la FSH, por lo tanto la FSH se aumenta. Y parece ser que ese aumento de la FSH con el estradiol bajo son los que interfieren en esas neuronas KND, ¿sí? O sea, si yo tengo FSH alta con un estradiol bajo, voy a empezar a tener los síntomas dados del hipoestrogenismo, que llamamos de hipoestrogenismo, pero es una combinación del efecto de una FSH alta con un estradiol bajo en las neuronas KND, ¿sí? Entonces, también es que al final, ¿cierto? Cuando entramos a lo que se llama la transición a la menopausia o en la perimenopausia, ese aumento de la FSH hace que haya un reclutamiento folicular temprano, ¿sí? Los que hacemos seguimientos foliculares por ecografía, ¿cierto? Entonces, llega el periodo y hacemos una ecografía transvaginal. ¿Qué nos encontramos en una paciente con el periodo? Un útero donde el endometrio es lineal, ¿cierto? Los primeros días del ciclo es un endometrio delgado, que uno no alcanza a identificar las 3 líneas, ¿cierto? Y que queremos ver en los hallazgos ecográficos por ecografía, unos folículos antrales muy pequeños, o sea, con algo de líquido, pero todos menores de 10 milímetros. Reclutamiento folicular temprano es que tanta concentración de FSH hace que esos folículos arranquen a crecer antes de tiempo. Entonces usted ve una paciente basal el día 4 o 5 y ya le está viendo un folículo de 10, 12 milímetros. Entonces eso habla de una disovulación. O lo contrario, puede que usted no tenga, ya, ¿cierto? Por más FSH que tenga, no arrancó ningún folículo. Entonces usted está en día 15, 16 o 17 haciendo la misma ecografía, sigue teniendo un endometrio lineal, ¿cierto? No ha proliferado nada y usted ve que los ovarios están todavía quietos. Entonces esas pacientes hacia su transición de la menopausia empiezan a hacer ciclos oligomenorreicos, ¿cierto? O sea, el intervalo entre una menstruación y otra empieza a prolongarse. Recuérdense que, ¿cierto? Y en la instrucción de Figo-Palcoin, un intervalo normal en los periodos es entre 21 y 35 días, ¿sí? Entre 21 y 24 uno ya empieza a hablar de que puede haber un cuerpo lúteo insuficiente, son esos ciclos cortos, y cuando tenemos más de 35 días de intervalo entre un sangrado y otro, pues ya empezamos a hablar de que son oligomenorreas. Y las oligomenorreas siempre tenemos que pensar o son ciclos anovulatorios, ¿cierto? En la transición de la menopausia, o puede ser una que son principalmente las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Si van surgiendo preguntas hasta ahí, me lo hacen saber. Entonces, volvemos. La liberación de FSH y la liberación de LH es por pulsos, dependiendo del pulso de la GnRH. Entonces, el hipotálamo por la GnRH estimula a la hipófisis hacia la generación por pulsos o de FSH o LH, ¿cierto? Ya habíamos hablado de que la perimenopausia es 1 o 2 días, ¿cierto? Perdón, 1 o 2 años antes o hasta 5 años antes. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo poquita proliferación de las células que rodean al ovocito primario, tengo una baja producción de estrógenos y una baja producción de progestágenos.
Con eso empiezan a disminuir la inhibina sobre el hipotálamo y la pituitaria. Con eso aumenta la hormona liberadora de gonadotropinas y con ello aumenta los pulsos de FSH y LH. Y por la falta, ¿cierto?, de esos folículos funcionales, o por la disminución de los folículos funcionales, empiezan a haber ciclos menstruales prolongados que llevan a, ¿sí?, que generalmente son anovulatorios, y puede llevar a que no tenga periodo o a que tenga irregularidad en los ciclos. Entonces miren esa amplitud en la presentación clínica, el patrón de sangrado en la paciente que está en la perimenopausia o, sí, está en la perimenopausia. Porque la paciente, si tiene un reclutamiento folicular temprano, puede ovular temprano y tener ciclos cortos. Bueno, sangrar cada 21, cada 22 días. O, ¿cierto?, no tengo cómo responder del ovario, no produzco estrógenos, no se prolifera el endometrio y tengo ciclos de 60 o más días, que son las oligomenorreas, que son demasiado frecuentes en esa transición hacia la menopausia. ¿Cuáles son los cambios endocrinos clave? Aquí les voy a hacer mención, pues, como los niveles de hormona antimülleriana, de FSH y de estradiol principalmente, cuando hacemos la medición. Entonces, la hormona antimülleriana es un marcador precoz, útil en la predicción poblacional de la menopausia. Entonces, en la predicción, porque no es un mecanismo diagnóstico, tampoco nos permite saber si yo tengo una hormona antimülleriana baja hoy, cuándo se me van a acabar o cuándo es la menopausia, pero sí para la predicción. Entonces, si tenemos o más bien, las concentraciones de hormona antimülleriana normales son mayor a 1.2, mayor a 1.2. Si yo estoy entre 0.8 y 1.2, yo puedo decir que esa paciente ya empieza a disminuir la reserva del ovario. Y cuando tenemos menor de 0.8, ya decimos que la paciente tiene una baja reserva del ovario. Esto es muy importante principalmente en las pacientes que tienen deseo reproductivo, ¿cierto? Entonces, pacientes que se nos presentan a los 35, 36, 37 años, que van a nuestra consulta para decir, bueno, yo tengo deseo de un bebé, no es el momento, pero yo quiero saber cómo estoy desde el punto de vista endocrino. Entonces, ahí es clave pedir la hormona antimülleriana. Si usted tiene una hormona antimülleriana normal, o sea, una hormona antimülleriana mayor de 1.2, usted le puede decir, no, pues tiene la hormona antimülleriana normal, una opción sería guardar, pero pues como que no hay ningún afán. Pero diferente es a paciente que usted ve de, no sé, 35, 36 años, que en su chequeo de su estado reproductivo se realiza una antimülleriana y le dan 0.7, 0.8, no tiene definida su maternidad, ¿cierto? O sea, no sabe que va a tener un bebé, pero como que no es el momento. Esas pacientes con hormona antimülleriana baja, por predicción pueden tener una falla ovárica más temprana, y si tienen deseo reproductivo, una opción es la criopreservación de ovocitos o la criopreservación de embriones, ¿sí? También se ha utilizado la hormona antimülleriana para predicción de ovarios de morfología poliquística o síndrome de ovario poliquístico, principalmente cuando los niveles de la hormona antimülleriana están mayor a 3. Entonces, el segundo parámetro, ¿cierto? Miren que en los ámbitos institucionales o los que hacemos consulta en la EPS, a veces es más fácil que les autoricen la medición de la hormona folículo estimulante, que sigue teniendo mucha utilidad, además porque tiene menor costo comparado con la hormona antimülleriana. Entonces, cuando estamos estableciendo la hormona folículo estimulante, se pide en relación con el ciclo. O sea, la idea es que la FSH se tome el primero, el segundo, máximo el tercer día. No, en realidad se puede tomar hasta el día 5, pero ideal tomarlo el primero, segundo,
máximo el tercer día con el periodo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos escasas células de la granulosa que están produciendo a su vez escasos estrógenos? La inhibina B cae precozmente, desinhibiendo la producción de la FSH. Acuérdense que el estradiol hace un feedback negativo en la hipófisis sobre la secreción de FSH. Pero al no estar los estrógenos, la inhibina B cae y desinhibe la producción de FSH, que hace que se eleve progresivamente. Entonces, la FSH normal, el día, o más bien, la FSH basal normal hasta el día 5 debería ser menor de 5. Si encontramos una FSH entre 5 y 10, ya decimos que empieza a haber una disminución en la reserva del ovario. Y cuando tenemos una concentración mayor de 10 basal, ya decimos que hay una baja reserva del ovario. Baja reserva del ovario. Y cuando tenemos concentraciones mayores de 20 y más mayores de 40, eso es casi que diagnóstico de menopausia o de transición a la menopausia. Y a su vez el estradiol, ¿cierto? El estradiol basal debería ser menor de 60, ¿cierto? A veces el estradiol el día 3, el día 4, el día 5 nos habla de reclutamiento folicular temprano. O sea, encontrar un estradiol alto el día 2, 3 con una FSH baja, con una FSH intermedia o alta, nos habla pues de una disminución en la reserva del ovario. Ahora, puede ser también el otro extremo, ¿cierto? Y el otro extremo es que tengamos unas concentraciones muy bajitas o ausentes de estradiol, o sea, un hipoestrogenismo hipergonadotrópico, o sea, tengo unas concentraciones bajas de estrógeno con una FSH muy alta en un contexto de una oligomenorrea o de una amenorrea secundaria. Entonces eso es un hipoestrogenismo hipergonadotrópico, que es el patrón de las concentraciones de hormonas en una menopausia, ¿cierto? Y acuérdense que esa menopausia puede ser una menopausia de una transición normal, dependiendo de la edad, entonces 50, 51, 52, una menopausia, o una menopausia temprana, entre 40 y 45, o una falla ovárica prematura, que la falla ovárica prematura es las pacientes con menopausia menores de 40 años. Pero miren que lo nominal cambia, pero la interpretación hormonal, ¿cierto? Los síntomas que va a percibir la paciente, incluso el manejo va a ser lo mismo. Lo que pasa es que la implicación en las pacientes es muy diferente cuando tienen una transición a la menopausia a una edad normal o una temprana o más, una falla ovárica prematura, más cuando se suma el hecho de que hay pacientes con falla ovárica prematura que todavía no han cumplido su maternidad. No sé si surgen preguntas hasta el momento. Bueno, esta clasificación es TRAU plus 10, ¿cierto? Estrategias de mujeres en edad reproductiva. Es fundamental para estandarizar la evaluación del envejecimiento reproductivo femenino. Permite una descripción precisa de las etapas desde el periodo reproductivo tardío hasta la posmenopausia avanzada. Entonces, miren que yo les había estado hablando en las grafiquitas, decía -2, pero hablamos incluso de -5 años, ¿cierto? Como esa perimenopausia, o sea, la transición a la menopausia es desde el momento de la menopausia que estoy señalando acá, -2 años, pero esa transición se puede nombrar hasta 5 años antes de la menopausia. Y entonces en las diferentes columnas vamos a encontrar, ¿cierto?, los posibles patrones o las concentraciones de las diferentes hormonas en relación con el número de años antes o después de que ha cesado la menstruación. Entonces hablamos de las pacientes reproductivas tardías, ¿cierto? Para nosotros en reproducción es bastante frecuente. Entonces son pacientes que están en 37, 38, 39 años inclusive. Mire que acá varía porque es que yo tengo una paciente de 40 años
y yo no sé si esa paciente va a hacer una menopausia a los 45, ¿cierto? Que sería una menopausia temprana. Pero yo ya empiezo a ver una afectación dependiendo de las concentraciones de la FSH, la hormona antimuleriana, en algunas casos de la inhibina D. Entonces, cuando estamos en esa etapa de reproductiva tardía, ¿cierto? Podemos tener ciclos menstruales variables, irregulares, ¿cierto? Podemos tener unas concentraciones normales, pero ya empezamos a ver una disminución en el conteo de folículos centrales. Para reforzar, entonces voy a volver un poquito acá. Entonces, recuerden que el ovocito primario está rodeado por una sola capa de las células de la granulosa, ¿cierto? Que las células de la granulosa tienen receptores de FSH. Entonces la FSH llega a las células de una, ellas empiezan a proliferar, y llega un momento en que se genera un antro, ¿cierto? O sea, hay concentración de líquido central. Entonces, yo soy el ovocito. Yo no sé si están viendo esta tontería que estoy haciendo acá. Entonces, mis manos son las células de la granulosa. Mi cara es el óvulo y mi cara, el cabello y mi barba son más células de la granulosa. O sea, tanto la envoltura como lo que rodea al óvulo son células de la granulosa. Y las células de la granulosa rodean el óvulo porque las células de la granulosa son el cúmulos o óvulos. Cuando se rompe el folículo se rompe, sale el óvulo. El cúmulos o óvulo no es otra cosa que el aumento del diámetro del ovocito, ¿cierto? O el aumento del volumen del ovocito con las células de la granulosa para que le facilite a la trompa en su caricia del ovario tomar el óvulo, ¿cierto? En su batido ciliar para que se dé la fecundación que generalmente se da en el tercio distal de la trompa, ¿sí? Pero cuando está proliferando este óvulo, ¿cierto? El óvulo mantiene siempre su tamaño de 50 micrómetros. Lo que pasa es que después de que se da el pico de la LH en la mitad del ciclo, reasume su maduración meiótica hasta liberarse, que cuando se ovula el ovocito es un ovocito ya maduro en metafase 2, que es el que es susceptible, ¿cierto?, de que sea fecundado por un espermatozoide. Entonces, este concepto de los folículos antrales, cuando se genera antro, es que yo tengo líquido, esos son los ovocitos susceptibles a la estimulación con gonadotropinas. Hay unos ovocitos primarios quiescentes, quietos, que por más FSH y LH, que no, ellos están ahí, son los que no lo sabemos por qué, ¿cierto? Hay muchas teorías, pero hay una cohorte que arranca la estimulación y hay otra que está quiescente. Entonces, el conteo de folículos antrales es un examen que hacemos de manera rutinaria para mirar cómo es la posible también reserva que tiene el ovario, ¿cierto? Entonces hablamos que hay una baja reserva, ¿cierto? Cuando tenemos menos de 6 ovocitos, folículos antrales en ambos ovarios en día 2 o 3 del ciclo en una ecografía basal, ¿cierto? Normales hasta 15. Y después de 20 ya hablamos de que hay una alta reserva o una paciente que puede tener un ovario de morfología poliquística, dependiendo de cuántos antrales le encontremos o del volumen del ovario. Entonces miren que a medida que va avanzando esa parte reproductiva tardía, pues empieza a bajarse la FSH, empieza a bajarse la hormona antimuleriana, empieza a bajarse la inhibina, y ahí por ello cambian los patrones del ciclo hasta que ya estamos en una posmenopausia donde se hace ausente el periodo menstrual y donde siguen elevándose mucho más la FSH, principalmente con una disminución marcada de los estrógenos y por eso haciéndose más presente los síntomas vasomotores y de manera tardía, en la menopausia tardía, es que por el hipoestrogenismo marcado y sostenido sobre el tiempo empiezan a haber síntomas de atrofia urogenital. Entonces, el criterio principal diagnóstico de la menopausia será ausencia de la menstruación mayor o igual a 12 meses y las pruebas hormonales después de esto pues no son necesarias de rutina,
siempre estamos planteándolo en pacientes que tienen menopausias tempranas y más en falla ovárica prematura o que tenemos un factor de confusión, ¿cierto? Entonces ya cada vez tenemos más pacientes usuarias de dispositivo intrauterino de levonorgestrel, donde tienen periodos muy prolongados de amenorrea, ¿cierto? Por el efecto progestacional del dispositivo. Entonces, en algunos casos sí. Y los biomarcadores, como hemos mencionado, principalmente son la FSH, la hormona antimuleriana, y los estradiol, que deben interpretarse, la FSH y el estradiol, con cautela, principalmente en mujeres jóvenes o con sospecha de insuficiencia ovárica prematura o de menopausia iatrogénica. El término menopausia natural versus iatrogénica, pues la menopausia natural es un proceso gradual y progresivo con síntomas que se desarrollan de manera insidiosa y tienen un impacto a largo plazo en la salud ósea y salud cardiovascular. Entonces me voy a detener ahí para mencionar de los estrógenos. Los estrógenos son la hormona femenina por excelencia, ¿cierto? Los estrógenos intervienen en la variabilidad de la placidez mamaria a lo largo del ciclo, ¿cierto? Entonces hay momentos del ciclo donde la mama es más congestiva, el desarrollo del tejido mamario, hay receptores de estrógenos en el epitelio urogenital, en el trígono, en la vagina, en el cervix y, por supuesto, en el endometrio. Pero también hay receptores de estrógenos en el hueso. Los estrógenos intervienen en la fijación de calcio en el hueso, tienen que ver con plasticidad cerebral y tienen que ver con mantenimiento de la salud cardiovascular, ¿sí? En la menopausia iatrogénica la menopausia iatrogénica está inducida por cirugías, la oophorectomía, ¿cierto? Por patologías, la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, la quimioterapia gonadotóxica o la radioterapia de patologías pélvicas como en CA de cervix, como en algunos CA de la parte gastrointestinal que requieren de irradiación. Y esto se caracteriza por un inicio súbito de los síntomas más intensos, súbito y de síntomas más intensos. Y existe un mayor riesgo cardiovascular y óseo cuando la menopausia es iatrogénica, por lo que se recomienda terapia hormonal sustitutiva, terapia hormonal de la menopausia, hasta la edad promedio de la menopausia natural, siempre y cuando no existan contraindicaciones para la terapia. Acá, pues para mencionar, ¿cierto? No, o sea, desde la ginecología general, ¿cierto? Y mucho más desde la parte de medicina reproductiva, siempre estamos son los ginecólogos oncólogos, ¿cierto? Que son los que se enfrentan con pues un cáncer de ovario, que cuando se diagnostica generalmente es de manera tardía, con un pronóstico muy malo, pero el estudio, ¿cierto? El estudio de las enfermeras nos demostró que las oophorectomías profilácticas, si bien disminuyen, ¿cierto? En absoluto disminuyen el de trompa, el beneficio de la disminución en el N de los cánceres de ovario se ve superado por las alteraciones cardiovasculares. O sea, las pacientes que fueron llevadas a oophorectomía profiláctica por cualquier patología tuvieron un riesgo relativo hasta de 3.3 de tener muerte por infarto agudo de miocardio. Entonces, la oophorectomía estará dada, ¿cierto? Según las condiciones de cáncer, algunas veces que tenemos marcadores genéticos como el BRCA presentes, pero si no tenemos ninguno de estos parámetros, ¿cierto? Que nos hablen de algún tipo de riesgo, no se debe realizar oophorectomías profilácticas en la medida en que no se justifica por el aumento del riesgo cardiovascular en estas pacientes.
Los síntomas vasomotores, como bochornos, sudoración y palpitaciones, son manifestaciones comunes y perturbadoras en la transición a la menopausia. Su fisiopatología se relaciona con una alteración del umbral termorregulador hipotalámico, principalmente mediado por las neuronas KNDY. Entonces, estos son como los síntomas detonantes y son las que como que permiten que estas pacientes lleguen a nuestra consulta. Les recuerden que los síntomas vasomotores es lo que hace que la paciente consulte, pero no es lo único que está sucediendo. O sea, en esa transición hacia la menopausia y durante los primeros 5 años es donde hay una disminución mayor de la densidad mineralosa asociada al hipoestrogenismo, ¿cierto? Y estos síntomas vasomotores van a impactar sobre la calidad de vida de la paciente en la medida en que afectan el sueño principalmente, ¿cierto? Y con eso hablamos de un efecto de bola de nieve, porque en la medida de que yo no duerma de manera adecuada, ¿cierto? Entonces voy a entrar en algo que se llama síndrome de fatiga crónica. O sea, yo como que me acuesto, me levanto, pero yo digo, puchica, ya amaneció, yo me siento igual de cansado, ¿cierto? Con eso empieza a disminuir la productividad y a veces con esa mejor sueño empiezan a revertir muchos de los síntomas. De los síntomas que hablamos, pues las pacientes se pueden tener sensación de palpitaciones, llanto fácil, irritabilidad, que todo puede estar dado por una activación permanente del simpático. Acuérdense que nosotros tenemos en el sistema esa activación que se requiere a diario. Entonces el simpático es el que me mantiene alerta, el que me mantiene activo, pero la forma en que se descansa es que en el parasimpático, ¿cierto? Yo debería entrar a un sueño profundo. Y en ese sueño profundo es donde yo tengo los movimientos oculares rápidos y es donde el cerebro ¿cierto? Es como donde se limpia el cerebro en el descanso. Si esas pacientes tienen una afectación en el sueño, tienen un simpático constantemente activado, ¿cierto? Pueden tener un poco más de palpitaciones, de irritabilidad, de llanto fácil, y hay pacientes que, ¿cierto? Perfectamente pueden tener estos síntomas durante años. Entonces, secreción errática, disminución de la concentración de los estrógenos, oleadas de calor, ¿cierto? Bochornos nocturnos, alteración en el sueño, ¿sí? Empecemos a tener resequedad vaginal, no tengo estrógenos, no me estimula el epitelio genital, y con la resequedad vaginal la paciente tiene dispareunia, o sea, el epitelio vaginal está delgado, ¿cierto? En las relaciones sexuales, ¿cierto? Yo necesito tener una buena lubricación vaginal, o sea, la relación sexual es un trauma fisiológico, pero no deja de ser un trauma. Entonces, si no tengo una buena lubricación, voy a tener dolor, ¿sí? Con la disminución de los estrógenos voy a tener una disminución de los protectores cardiovasculares y riesgo de enfermedad cardiovascular, y voy a tener una disminución en la densidad mineral ósea, por lo que puedo tener riesgo de osteopenia inicialmente y posteriormente de osteoporosis. Manuel, ¿cómo voy de tiempo? Estoy extendiendo mucho. Bien. Quedan por ahí unos 25 minutos. Bueno, no, entonces vamos bien. ¿Listo? Y con relación a los vínculos entre los neuropéptidos, el KND y los sofocos, pues estas vías reguladoras son objeto de gran interés debido al potencial terapéutico para el tratamiento de los sofocos y los ensayos clínicos con antagonistas de la neuroquinina B que se encuentran en etapas avanzadas. Entonces, miren que el tema de los sofocos es muy de la paciente menopáusica por la FSH elevada. Entonces, lo que pasa es que nosotros casi no vemos, pero hay otro espectro de hipoestrogenismo que es. Entonces, acuérdense que la menopausia normal, bueno, también la menopausia temprana o la falla ovárica prematura es un hipoestrogenismo hipergonadotrópico, o sea, unos estrógenos muy bajos con una FSH alta o súper alta, ¿cierto? Y hay pacientes que pueden tener un hipoestrogenismo hipogonadotrópico, o sea, ¿dónde está el daño ahí? Yo puedo tener folículos primarios, ¿cierto? Puedo tener células de la granulosa,
pero hay un daño, o sea, entre el hipotálamo y la hipófisis. O no se genera GNRH, ¿cierto? O la GNRH no permite que se genere FSH y LH por el pulso. Entonces yo tengo hipoestrogenismo y tengo la FSH baja. Y esas pacientes son las que nosotros encontramos. Esas pacientes no tienen nada de sofocos, ni bochorno, ni nada. Obviamente, pues es más peligroso porque la paciente no hay queja de nada. No, a mí no me viene el periodo, pero pues yo no siento nada. Sí, pero esa paciente, además de que no tiene estrógenos, está perdiendo densidad mineral ósea y se está aumentando su riesgo cardiovascular y pues riesgo neurodegenerativo. Entonces, seguimos con esto de los neuropéptidos KND. La expresión de ARN mensajero de la neuroquinina B y sustancia P aumenta en algunas neuronas del núcleo infundibular de mujeres posmenopáusicas y se ha demostrado que estas neuronas también expresan receptores de estrógeno. También se demostró que las neuronas de quispeptina estaban hipertrofiadas en el hipotálamo posmenopáusico con una distribución similar a la de las neuronas que expresan la neuroquinina B. Bueno, entonces esto es una revisión, ¿cierto? Donde valoran el efecto de la neuroquinina 3 en el receptor antagonista fesonilentant en los resultados de pacientes reportados en mujeres posmenopáusicos con síntomas vasomotores. Bueno, estos son los resultados de un estudio randomizado, placebo controlado, doble ciego, ¿cierto? VESTAS se llama, y se asoció con tasas de respuesta más altas que el placebo y mejoras mayores en la calidad de vida, incluida una reducción en la interferencia relacionada con síntomas vasomotores en la vida diaria. Bueno, entonces la menopausia, ¿cierto? Puede ser parte, ¿cierto?, de un envejecimiento natural, ¿cierto? Pueden haber oleadas de calor, sudoración nocturna, ¿sí? Y pueden tener un impacto negativo como sobre la vida diaria, ¿cierto? Hay que evitar, pues, las cosas que puedan impactar sobre esto, no sé, el café, los picantes, temperaturas extremas frías, ¿sí? Se pueden utilizar otras alternativas como los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos como la venlafaxina, la paroxetina, que nos interfieren sobre las oleadas de calor, pero también sobre síntomas psicológicos, y terapia hormonal sustitutiva, ¿cierto? Mire que el término terapia reemplazo hormonal se cambia, ahora hablamos de terapia hormonal sustitutiva, que puede ser una combinación entre estrógenos y progestágenos y solo estrógenos en el caso de que la paciente se haya llevado a histerectomía, pero pues como les menciono, yo estoy haciendo apenas una pequeña introducción, pero seguro que van a haber unos temas más profundos sobre la terapia, sobre el manejo y sobre algunas otras cosas. Acá pues dejo por mencionar terapias más farmacológicas no hormonales disponibles para el manejo de los síntomas vasomotores. Miren que en su momento se hablará, ¿cierto? La terapia hormonal sustitutiva tiene unas indicaciones específicas. O sea, a veces somos conformistas en el sentido de que la paciente ideal para la terapia hormonal sustitutiva es una paciente sana, activa, ojalá delgada, sin ningún factor de riesgo, pero pues nos vienen a decir, no, pero es que ustedes lo que quieren tratar es pacientes sanas, no. Y eso es un grupo muy grande de pacientes, o sea, y también queremos como que cada vez sean pacientes con ese perfil que nosotros podamos hacer intervención. Pero pues empiezan a aparecer las comorbilidades que también son muy frecuentes entre pacientes con trastornos hipertensivos no controlados, que tienen ya sus antecedentes, no sé, de una resección de un pólipo en el colon, o que tienen mamas muy densas en la mamografía, que tienen
antecedentes familiares de primero o segundo grado de patología mamaria, cáncer de ovario. Bueno, hay unas pacientes que usted ya empieza a establecer cuál es el riesgo-beneficio de la terapia hormonal sustitutiva y la posible potenciación de la terapia hormonal de estrógenos y progestágenos de ese tipo de patología mamaria, de patología del ovario, de patología del colon, que igual pueden tener síntomas que afectan su calidad de vida, y tenemos que saltarnos a esto, que son las terapias farmacológicas no hormonales para el manejo de los síntomas vasomotores. Entonces, pues ahí están la paroxetina, ¿cierto? De 10 a 25 miligramos, el citalopram, ¿cierto? Que tenemos presentaciones de 10 a 20 miligramos, la fluoxetina, la sertralina, la venlafaxina y gabapentoides como gabapentina, pregabalina, parches de clonina, etc. Pues no me voy a detener, sé que va a haber un apartado más adelante. Con los síntomas neuropsiquiátricos, pues hay irritabilidad, hay ansiedad, hay trastornos del sueño, deterioro cognitivo, donde pueden presentarse fallas de memoria y dificultad de la concentración, depresión y ánimo, ¿cierto? Entonces es un riesgo elevado de depresión más pronunciado en las pacientes que han tenido una menopausia quirúrgica. Entonces aquí empiezan como a yuxtaponerse demasiados temas, ¿cierto? Entonces la paciente en una transición a la menopausia, entonces ya se enfrenta, ¿cierto? Entonces hablamos de la crisis de los 40, las crisis de los 50. Hay pacientes que dejan de tener el periodo y lo encuentran como un cambio que les puede impactar. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar que ya no están jóvenes, ¿cierto? Hay pacientes que lo pueden tomar como que no es un proceso natural, pero en realidad, ¿cierto? Es que, como, no sé, Homo sapiens sapiens, pues estamos condenados, ¿cierto? A que la temporalidad vida es demasiado corta, ¿cierto? De que efectivamente hay acortamiento de los telómeros. Entonces, todos este tipo de síntomas neuropsiquiátricos se pueden justaponer, ¿cierto? ¿Cómo está mi relación de pareja? ¿Cómo están mis relaciones económicas, mi estabilidad financiera? Si hice lo que quería hacer, ¿en qué punto de mi vida estoy? Entonces empiezan a poner muchas cosas que pueden ser de una transición de la vida normal, que pueden estar detonadas también por temas de hipoestrogenismo, que ahí podemos nosotros empezar a tratar, ¿cierto? Pero además, ¿cierto? No es solo eso, no es solo hormonas, no es decir que la irritabilidad y la ansiedad, los trastornos del sueño, el deterioro cognitivo, la depresión y el ánimo sea solo por falta de estrógenos, y que posiblemente tengamos que apoyarnos en valoraciones por psicología, ¿cierto? En algunos tratamientos de trastornos del sueño, porque pueden haber otras cosas, pero claro, ¿cierto? Como una herramienta válida en las pacientes que tengan la indicación de manejo, y nosotros, ¿cierto? Desde nuestro campo, establecer terapias hormonales sustitutivas con estrógenos progestágenos. Una última indicativa en la calidad de vida, afectando diversos aspectos del bienestar femenino. Entonces, hay diferentes escalas que evalúan las dimensiones vasomotores, psicosociales, físicos, sexuales. La evaluación sistemática de la calidad de vida en la consulta permite un manejo más integral y personalizado, mejorando los resultados para las pacientes. Yo tengo esta, ¿cierto? Se llama la escala MRS. Yo la tengo ahí, y siempre que estoy planteando la posibilidad de una terapia hormonal sustitutiva, pues estoy valorando, ¿cierto? Una paciente que voy a ir a terapia hormonal sustitutiva debe tener una mamografía anual, debe tener una ecografía pélvica transvaginal anual, que no tenga quistes del ovario, que no tenga riesgo de patología de ovario, que no tenga riesgo de patología mamaria. Pero si tengo una ecografía transvaginal normal, una mamografía normal, debo pedir unos exámenes, ¿cierto?, que llamamos paraclínicos base, un perfil lipídico donde estoy mirando el colesterol LDL, el colesterol total, los triglicéridos, el HDL, miro la glicemia, debo tomar la presión, ¿sí? Cómo está el índice de masa corporal, hago una sangre oculta en heces para riesgo de patología del colon, ¿sí? Una medición de la TSH, de la glicemia. Si tengo todo esto, yo ya sé que puedo empezar una terapia hormonal en una paciente que puede tener en esta
escala MRS, entonces bochornos, y una vez, ¿cierto? Bochornos, sudoración, calores. No tengo molestia, o tengo una molestia leve 1, o tengo una molestia moderada. Y muchas de esas pacientes en varios de estos síntomas pueden tener una sintomatología demasiado molesta, principalmente en los bochornos, sudoración, calores, en las dificultades del sueño. Entonces empezamos la terapia, le decimos, llene usted responda estas preguntas, márquelo como usted lo considere y usted misma llene esta tabla en 3 meses luego de la terapia. Si usted ve que lo que ha marcado, ¿cierto? Están en las columnas más hacia la derecha y se desplazan hacia la izquierda, pues uno puede objetivar muy fácil, rápido, si la terapia hormonal sustitutiva está teniendo su efecto. Entonces, cuando hablamos aquí, yo no sé si ustedes ven este mismo mensaje que yo veo acá que dice, hasta ocultar. No, me salí, ¿cierto? Sí, Qué pena. salió. Ahora estoy ahí, listo. Del 1 al 4, ¿cierto? Estoy valorando el eje somático, ¿sí? Del 5 al 8 estoy valorando el eje psicológico y del 9 al 11 estoy valorando el eje urogenital, ¿cierto? Recuerden que en menopausia, ¿cierto? El término que utilizábamos antes, que era de vaginitis atrófica posmenopáusica, se ha cambiado por algo que se llama síndrome urogenital de la menopausia. Entonces, si yo tengo unos puntajes altos en los ítems 9, 10 y 11, puede que esta paciente, ¿cierto?, responda solo con terapia hormonal sustitutiva tópica, o sea, con el estriol vaginal, ¿cierto?, que hay varias presentaciones en el mercado, Ovestin, ¿cierto?, Esteine y el mismo Femtriol, ¿sí? O lo que hemos utilizado clásicamente, que son estrógenos conjugados equinos en crema vaginal. Pero si yo tengo, ¿cierto?, un factor somático, probablemente pues los estrógenos se me van a quedar cortos, vaginales, entonces utilizo una terapia hormonal sustitutiva, principalmente oral y principalmente estrógenos, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo, y uno lo ve con cierta frecuencia, que todos los ejes están comprometidos, somático, psicológico y urogenital, puedo hacer allí una combinación entre la terapia hormonal sustitutiva oral o transdérmica junto con la vaginal. Bueno, estas eran las diapositivas y el cuento que les traía para hoy. Muchas gracias pues, por los que se han conectado y quedo atento a las respuestas. Andrés, muchas gracias. Aquí me escriben algunas preguntas, más que todo como para hacer los diagnósticos de menopausia. Entonces, ponen un escenario de una paciente de 48 años que está con oligomenorreas, pero que los periodos menstruales que les llegan son abundantes. Preguntan, uno, que el manejo para esas pacientes cuál es, y dos, que paraclínicos se le solicitan para confirmar si está pues en la perimenopausia. Sí, entonces, yo ahí, mire que predomina, ¿cierto? Entonces yo tengo una hemorragia vaginal y uterina anormal, que puede ser una hemorragia vaginal y uterina anormal pesada, ¿sí? Entonces, ahí el paraclínico básico, ¿cierto?, que es muy de nosotros los ginecólogos, hay que hacer una ecografía pélvica ginecológica transvaginal. Y si yo pienso que está haciendo unas oligomenorreas, además porque está en la edad, entonces yo puedo pedir una FSH, un estradiol basal. Y para complementar, ¿cierto?, ese estudio, nosotros hablamos de algo que se llama el perfil ovárico. O sea, yo pido estradiol, FSH día 2-3 del ciclo, pero también voy a pedir hormona estimulante de la tiroides y una prolactina pura. O sea, yo con esos 4 exámenes, ¿cierto?, más la ecografía transvaginal, ya puedo definir a la paciente, ¿cierto? Si yo veo que, no sé, la ecografía transvaginal es normal, o puede dar un aumento en el eco endometrial de etiología a determinar, y empiezo a tener una elevación de la FSH, que me puede dar, no sé, 8, entre 5 y 10, o un poco más de 10, con un estradiol bajo, con una TSH y una prolactina normal, ya depende qué es lo que quiere la paciente. Entonces, en esas pacientes con transición a la menopausia, además de esos síntomas, si la paciente tiene síntomas de hipoestrogenismo, ¿cierto? Entonces, la paciente, además de lo que me menciona, tiene oleadas de calor, bochornos, ahí me funciona muy bien
anticonceptivos con valerato y estradiol y enogés, como el Evely o el Claira. Entonces yo lo empiezo el primer día, eso me va a ayudar a regular los ciclos, tiene buen perfil de seguridad en pacientes inclusive hasta los 50 años y más, me ayuda con una terapia hormonal ahí, regulo los ciclos, bueno, esa podría ser una alternativa. Lo otro es que si la paciente está haciendo oligomenorreas, o sea, no me viene cada mes, sino que se demora en venir, no sé, 3, ¿cierto? 4 meses, y yo le hago una ecografía y veo el endometrio engrosado, ¿qué está haciendo la paciente? Un estro persistente, entonces se demora en ovular, es un folículo que crece y crece y crece y crece, ¿cierto? Es con progestágenos cíclicos, entonces le doy, o si se demoran a los 2 meses o cada mes, progestágenos entre el día 10 al 20 para que lo que le está faltando a ella en esos ciclos anovulatorios es la deprivación progestacional al final del ciclo. Acá hacen otra, que cómo se determina el tiempo en esas pacientes con amenorreas o oligomenorreas para la solicitud de los paraclínicos. No, entonces mire que yo no sé, Manuel, si ya hicieron oligomenorreas o amenorrea secundaria, no. Amenorrea primaria o amenorrea secundaria. Bueno, entonces hay un capítulo grande, sí, nosotros ahí como que recogemos el árbol y establecemos la parte sindrómica, ¿cierto? O sea, a nosotros nos consulta la paciente y nos consulta por algo, ¿cierto? O tengo hemorragia vaginal y uterina normal, ¿cierto? O ciclos muy frecuentes. O doctor, hace 3 meses no me viene. Pero generalmente nunca viene diciendo, ay no, yo creo que estoy en la menopausia, a no ser que, ¿cierto?, tenga asociado esos síntomas de hipoestrogenismo, ¿cierto? Ahí sí lo puede encontrar uno. Pero entonces, si yo tengo una paciente que le falta 2 o 3, 4 meses y ese es mi síntoma cardinal, dependientemente de la edad, mire que ahí yo puedo tener 40 años y estar en una falla ovárica prematura. Entonces yo lo enfoco como amenorrea secundaria. Y la amenorrea secundaria es lo mismo. Mire que caemos como al mismo pozo. Es como una reglita para nosotros en la consulta externa, pero yo pido una ecografía transvaginal y pido un perfil ovárico. Entonces la ecografía transvaginal me permite saber, ¿cierto? Bueno, cómo está el endometrio. O sea, si es un endometrio muy delgadito, ¿sí?, y lleva tanto tiempo que no le viene el periodo. Si yo tengo mucho tiempo que no me viene el periodo, ¿cómo debo encontrar el endometrio? Pues un endometrio grueso, ya hace rato está proliferando, pero no se ha soltado. Pero si la señora tiene 4 o 5 meses y yo veo un endometrio de 3 milímetros, que es lo que normalmente se ve en una menopausia, usted dice, pero además le ve los ovarios con un volumen bajo. Entonces, miren, ¿qué es un volumen normal del ovario? Entre 3 ml y 10 ml. Más de 10 ml es un ovario grande que llamamos poliquístico, es uno de los criterios por Rotterdam ecográficos para morfología poliquística. Y si tengo un ovario de menos de 3 ml, es un ovario hipotrófico, ¿cierto? Y además, si el que me hace la ecografía es acucioso y me reporta los folículos antrales y me dice, ¿tiene uno o no tiene folículos antrales? Entonces yo ya pienso, es un ovario que tiene poca actividad. Y le meto los exámenes. Listo, yo estoy en amenorrea secundaria. Si yo hago FSH, estradiol, TSH, prolactina. TSH normal, no es un tema de un trastorno tiroideo. Acuérdense que los trastornos tiroideos me dan los dos extremos, o sangrados muy frecuentes, hemorragia uterina normal frecuente, o oligomenorreas. La prolactina me puede dar oligomenorrea. Entonces, si yo tengo la prolactina muy alta, puedo tener por bloqueo de la ovulación amenorrea de 2 o 3 meses, 4 meses, y tener el endometrio muy delgado. Pero en la paciente que está en la transición a la menopausia, pues usted le ve un endometrio delgado, ovarios chiquitos, pero además una FSH mayor de 10, mayor de 12, 15 y con unos estrógenos bajos, o sea, un hipoestrogenismo hipergonadotrópico, y yo ahí voy orientando qué más puede necesitar la paciente. Entonces es muy diferente esa paciente que le falta el periodo 4 o 5 meses. ¿Usted qué siente, señora? No, nada. ¿Cuántos años tiene? No, 54. Pues está en una transición a la menopausia normal. Pero es diferente esa misma paciente donde yo tengo 39 años, ¿cierto? Puede que no sienta nada, pero estoy haciendo una falla ovárica prematura y esa paciente sí
debe recibir terapia hormonal sustitutiva desde ese momento y hasta donde se considera que hay una transición normal, o sea, hasta los 51 años, ahí para proteger el hueso, ¿cierto? Disminuir el riesgo de osteoporosis, fracturas por osteoporosis, disminuir el riesgo neurodegenerativo, cardiovascular y mantenerle la función sexual. Ya como para ir cerrando, una última que hacen acá es el uso de el Mirena en la perimenopausia como alternativa para la sintomatología de la hemorragia. A ver, me repites, Manuel, es que se cortó la pregunta. El uso del Mirena durante la perimenopausia para que la paciente en esa transición con la sintomatología de la hemorragia uterina normal, ¿es una alternativa viable? ¿Hay mejores opciones? Bueno, entonces, miren pues, el tema es que, sí, yo tengo, ¿me están escuchando? Sí. ¿O me desconecté? Sí, se escucha. ¿Me están escuchando? Bueno, sí, listo. Sí. Entonces, mire, es muy frecuente que las pacientes, ¿cierto? No sé, 47, 48, 49, empiecen a hacer hemorragia vaginal y uterina normal. Y lo digo yo, es muy frecuente, pues, tal vez en nuestra consulta de ginecología, ¿cierto? O sea, pues para nosotros nos filtran esa paciente, pero hay muchas pacientes que usted está en la transición a la menopausia y empiezan a hacer hemorragia vaginal y uterina normal. Recuerden que el artículo clave es el Figopal Coin, ¿cierto? Que recién tuvo una actualización, pero entonces yo parto de allí, tengo una hemorragia uterina normal. El paraclínico de imagenológico clave es la ecografía transvaginal. Si yo no tengo una patología orgánica, ¿cierto? Entonces no tengo PALM, pólipo, adenomiosis, leiomioma o malignancia, PALM, ¿cierto? Entonces ya me quedo que puede ser un tema, ¿cierto? Cohen, ¿cierto? Coagulación ovulatoria. Entonces ahí estoy en ovulatoria. Entonces la paciente se está quejando, no doctor, cuando me viene es un sangrado, mire, se me ha bajado la hemoglobina, me coge, ¿cierto? Coloquialmente, muchos coágulos, son los cuajarones. Bueno. Entonces usted ya sabe, bueno, o le doy anticonceptivos orales, o tiene mejor perfil de seguridad, porque, bueno, una paciente fumadora, que ya tiene hipertensión, ¿cierto? Que tiene su componente de patología venosa periférica. Entonces yo puedo utilizar el dispositivo intrauterino, el levonorgestrel. Es una maravilla para ese tipo de hemorragias. Yo ya descarté todo, ¿cierto? Ya no tiene trastorno tiroideo, no tiene prolactina, está en edad de transición, pero se queja de sangrado. Entonces yo con el dispositivo intrauterino, el levonorgestrel, le mejoro la hemorragia vaginal y uterina normal, porque el dispositivo hace que me venga menos días, ¿cierto? Y con eso tengo menos dolor y con eso tengo menos pérdida de hemoglobina. Recupero la hemoglobina, le mejoro la hemorragia uterina normal. Y esos dispositivos me sirven porque si resulta que la paciente ya listo, ya no está en transición, sino que está en franca menopausia, no volvió a menstruar, ¿sí? Y además se refiere oleadas de calor, bochornos, y en su perfil hormonal usted ya le encuentra una FSH20. Yo no le quito el dispositivo, lo aprovecho, porque el dispositivo tiene ¿cierto? Ya nos hablan del Mirena hasta de 7 años. Lo aprovecho porque que eso lo van a hablar en terapia, cuando estamos hablando de terapia, yo adelantándome un poco, si yo implemento terapia hormonal sustitutiva, puedo utilizar vía oral o vía transdérmica, ¿cierto? Estrógenos conjugados equinos o valerato estradiol, una tabletica. Pero todas las pacientes que tienen útero no pueden recibir terapia hormonal sustitutiva única de estrógenos, no. Deben recibir su contraparte progestacional porque los estrógenos podrían generarle una hiperplasia del endometrio que puede presentarse como hiperplasia con atipia, inclusive un cáncer de endometrio. Entonces, toda paciente que yo manejo con terapia hormonal sustitutiva con estrógenos que tiene útero requiere la parte progestacional. Entonces, esta paciente que usted le puso el dispositivo, pues eureka, usted le da solo la pastica o solo la terapia transdérmica. Y yo siempre que les digo en estas revisiones a los estudiantes, les digo, la terapia más gómela para mí es un dispositivo intrauterino de levonorgestrel y una terapia transdérmica que puede ser Lenceto, que puede ser estrogel, que es valerato estradiol. Pero como les digo, en su momento se hablará
pues más a profundidad sobre lo que es la terapia. Listo, muchas gracias por todo. La otra semana ya empezaría la revisión de síntomas genitourinarios por parte de la doctora Marcela Barón. Muchas gracias, Naranjo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos entonces. Hasta luego. Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.